Metemos en otros asuntos. Ya hay un 98% de posibilidades de la presencia de niño, pero hay un dato más que viene de la Organización Meteorológica Mundial, que señala que los próximos 5 años serán un horno. Han usado esa expresión. No es mía, no la estoy acriollando, si ustedes quieren, no. Será un horno. ¿Cuántos de ustedes anoche en las zonas tradicionalmente invernales del mes de junio o julio de nuestro país casi no han usado una sábana anoche para cubrirse? O sea, ¿qué expresa eso? Bueno, expresa que nos enfrentamos a un niño durísimo que va a durar varios años y que nos encuentra en una situación de indefensión. Evidentemente, hablar de esto con el ingeniero Juvenal Medina, miembro del Consejo Directivo del Centro de Estudios y Prevención de Desastres PREDES, es una buena oportunidad para seguir indagando en torno a este tema. ¿Cómo le va, ingeniero? Qué gusto conversar con usted. Buenos días, bienvenido, Carlos. Muchas gracias por este espacio de diálogo también. Efectivamente, como señalas, estamos ante esta advertencia de la presencia, no nueva, porque ya lo tenemos, el niño desde mucho, casi siempre ha estado con nosotros. Así es. ¿no? Pero ahora con la advertencia que hace tanto la Organización Meteorológica Mundial como la NOAA y el INFEN, que viene monitoreando este fenómeno, nos advierten y nos exigen, nos plantean un gran desafío de poder trabajar de manera muy articulada, muy permanente ante este peligro, ¿no? Que ya lo conocemos, para que no tengamos los efectos y las consecuencias vividas en episodios anteriores. Ahora, cuando nos dicen que hay un 98% de probabilidades de que al menos en los próximos 5 años sean los más cálidos jamás registrados, ¿esto es un niño que se nos ha puesto rebelde o es un niño impactado por cambio climático también que hace que las condiciones sean diferentes, ingeniero? Los estudios de ustedes, ¿a dónde nos llevan? Sí, efectivamente, cada vez se hace más evidente la influencia que tiene el cambio climático, el calentamiento global sobre estos fenómenos naturales, ¿no? Entonces, las anomalías del clima están siendo justamente expresiones de esa influencia del cambio climático. Entonces, estamos en procesos donde el clima se vuelve más extremo, ¿no? Tenemos, por un lado, este periodo o este episodio de calor, ¿no? Como bien ha señalado. Ya hace algunos meses anteriores salió esta noticia de que estamos entrando en un periodo de calor permanente. Ya no es el... Así es. Los inviernos cálidos, diríamos, ¿no? En este caso. Pero también hay esas otras olas de frío que nos han venido antecediendo. Entonces, todo esto nos pone en evidencia que efectivamente estamos viviendo efectos o consecuencias del cambio climático sobre fenómenos naturales. Entonces, tenemos escenarios de riesgo cada vez más amplios, más diversos. Incluso la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Desastres señala que el riesgo se hace mucho más complejo. Así es. Se añaden más variables que requieren ser tomadas en cuenta en la configuración del riesgo. No solamente viendo desde la parte fenomenológica del peligro, sino sobre todo también de cómo se hace más compleja la vulnerabilidad de la sociedad. Hay una serie de factores, digamos, sociales, políticos, económicos, que generan más condiciones de vulnerabilidad. Por ejemplo, ¿no? Este proceso de migración de poblaciones que tenemos en América Latina, ¿no? de tener poblaciones que se suman a esta gran contingente que ya vive en condiciones vulnerables. Sí, señor. Y tenemos acá... Y no son números pequeños de migración, no son números gigantescos. Así es. Entonces, eso, además de todos los problemas relacionados con la inseguridad, ¿no? Y digamos, la corrupción, incluso podemos ponerlo ahí también como un factor que hace más compleja la gestión, ¿no? que requiere el riesgo de una manera mucho más estructurada, más sostenida, más permanente, más aún en nuestro país, que contamos con herramientas normativas, técnicas, orientadoras para tener una buena gestión del riesgo. Me refiero a la Política Nacional de Gestión de Riesgo y Desastre que tenemos en el país, vigente desde el año 2012, que ha venido en una primera etapa hasta el 2021, pero ahora tenemos desde el 2021, marzo de 2021, al 2050 una nueva política nacional que orienta ya objetivos específicos porque reconoce como problema público la alta vulnerabilidad de la población, sus medios de vida, la infraestructura ante riesgo de desastres. Un plan de esas características, de tan largo aliento, ¿cómo permea, cómo llega hasta el último distrito del país? Ese es un gran desafío que tenemos en el país, el de cómo estos instrumentos tan importantes que se gestan, ¿no?, en el nivel nacional,
con una muy buena intención, tengan que decalar y llegar hasta el nivel local, hasta el nivel incluso de la familia, de la persona humana. Que es donde ocurre el desastre además. Exactamente, que es el que vive el desastre. Exactamente. ¿No? Entonces, cuán importante es que esa información orientadora llegue a ese nivel para que haya una cabal comprensión, ¿no? Y un cambio de actitud, digamos, una actuación coherente con ese escenario de riesgo que es necesario gestionarlo a esas distintas escalas, desde la escala familiar hasta la escala del país en su conjunto a través del gobierno central, ¿no? ¿Es un argumento válido de la autoridad local o regional decir no tengo profesionales especializados en gestión de riesgo? Si bien es cierto, el diagnóstico nos muestra distintos niveles de capacidad instalada en los gobiernos locales. Hay gobiernos pequeños que no tienen una capacidad para afrontar tremendo problema, pero como también los hay, digamos, los que sí tienen recursos, tienen condiciones para asumirlo, pero aún no lo están haciendo como corresponde. Entonces, necesitamos fortalecer capacidades, efectivamente, en el país, ¿no? Dotar que a los gobiernos locales, las municipalidades, dentro de la estructura funcional del Estado, tienen una responsabilidad ineludible. Entonces, por lo tanto, no es justificación decir no tengo capacidad. Entonces, tenemos que crear y fortalecer capacidades porque tienen una responsabilidad inherente al cargo, inherente, digamos, a esa disposición pública que tenemos de que los gobiernos locales son la unidad base de gestión del país. Correcto. ¿No? Y por lo tanto, tenemos que ver cómo ejerce una buena gestión desde el gobierno local más pequeño, que lo haga bien y no cometa errores, que no genere vulnerabilidades y que sepa manejar muy bien los riesgos en su territorio. Y por ello nosotros, de alguna manera, como institución, estamos promoviendo, impulsando el fortalecimiento de capacidades en esta línea de gestión del riesgo de desastres. Y añado digamos, una nota más a esto. Desde el Colegio de Ingenieros, al cual pertenezco también, estamos promoviendo una propuesta normativa para que pueda haber por lo menos un fortalecimiento de las capacidades con la participación del Colegio de Ingenieros. Y más aún, en estos problemas geológicos, estamos promoviendo un geólogo por municipio. De acuerdo. Porque tiene que haber conocimiento y capacidad para poder hacer una buena gestión. Sí, porque además es un tema multidisciplinario que obliga a miradas desde varias trincheras. Ahora, si estas altas temperaturas se van a traducir en situaciones imprevisibles, ¿cómo vamos a responder si las vulnerabilidades tradicionales nos sobrepasan todos los años? Es decir, el reto es doble y triple. Creemos que ante ese gran desafío que tenemos como país, ¿no? Hay que reconocer que tenemos una estructura funcional del Estado que tiene niveles. Y en cada nivel de gestión hay responsabilidades, hay capacidades, hay competencias. Creemos que aquí tenemos un gran desafío de organizar las actividades desde el nivel familiar, comunitario, hasta el nivel nacional. Todos tenemos que trabajar coherentemente en el marco de un plan para que lo que se haga en cada uno de los niveles pueda sumarse, complementarse y tener un efecto mayor, ¿no? No generar duplicidades o vacíos como a veces hemos visto. Entonces, creemos que hay actividades que debemos orientar, por un lado, a lo que es reducir esa vulnerabilidad, mejorar la seguridad en todo nivel. Por más pequeña que sea la actuación, por más pequeña que sea la actuación, debe sumar, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos planteando desde PRES, orientando un poco actividades que se deben llevar a cabo a nivel de barrio, a nivel de familias, ¿no? Que es necesario que la familia esté debidamente orientada, que tenga su buena organización para que puedan también trabajar en mejorar su seguridad. Es decir, si cada familia hace algo por mejorar su seguridad frente a este peligro, vamos ganando seguridad. Entiendo. Pero también sabemos que el gobierno local, la municipalidad que encabeza una plataforma de defensa civil en su nivel, ¿no? Tiene que implementar su plan de contingencia. Totalmente. Hay un plan de contingencia que debe tener, que orienta qué acciones debe llevarse a cabo para afrontar mejor las emergencias. En ese sentido, entonces, hay una serie de actividades que tienen que ver con lo que es crear condiciones de seguridad mínimas. Limpieza de drenes, ¿no? Habilitar drenes si no los hay, ¿no? Limpieza de cauces quebradas, ¿no? Que están colmatadas, que están llenas de sedimentos y que puede desbordarse fácilmente. Sí, no basura u otros desperdicios. Exactamente. Entonces, trabajar en lo que es reforzamiento y protección de zonas críticas que ya se han identificado o, en su mejor de los casos, trabajar la actualización de sus mapas de riesgos para identificar esos puntos críticos que requieren un tratamiento inmediato. Pero entonces vemos que
hay un conjunto de actividades que en este corto tiempo tendríamos que organizar y hacerlas. Es que el tiempo es cortísimo Es de cara muy al verano que se nos viene Y en la más aún costa. con lo que señalaste, que estamos entrando en un periodo de años calientes, entonces no es pensar solamente en el corto plazo. También tenemos que ir viendo cómo vamos creando condiciones de seguridad perdurables en el tiempo, no sean acciones posibles, ¿no? Como a veces hacemos una obra pequeña para pasar esta temporada y después... ¿Y después qué? Entonces tenemos que trabajar también Entiendo. en paralelo, que los gobiernos locales ya restrinjan, ¿no?, el uso de zonas de muy alto riesgo no mitigables, la intangibilidad de esos territorios muy expuestos a peligros, pero también en la aprobación de proyectos de vivienda, en todo Sí. esto los que son competencias propias Sí. de los municipios, ya tomar en cuenta el riesgo para Sí. decir, ahí no puedes... La prohibición de la toma de laderas para urbanización, por ejemplo, ¿no? exacto. Pachacamac hay un proyecto, el otro día lo veía en redes sociales, lotizado completamente las lomas de los cerros, que es una zona de protección justamente, ¿no? Exactamente. Entonces, como verá, hay mucho que hacer, pero tenemos que estar bien organizados para que lo que se haga sea una complementariedad entre todos los niveles. Pero en ese sentido, si el liderazgo en materia de prevención y de enfrentamiento de estas situaciones está en las manos del alcalde, que es el líder local, Así es. pero hay un divorcio entre la ciudadanía y sus autoridades, que es una cosa más política, si usted quiere, ¿cómo lo resolvemos? Porque claro, el ciudadano puede tener buena fe, pero organiza el gobierno local, por algo es gobierno local. Cuando hablamos de gobierno local ya no solamente es la municipalidad como actor, ajá. hay otros actores también. ¿Cuáles pondría sobre la ¿no? mesa? Ahí hay organizaciones de base, organizaciones sociales Ok, de base, que se suman a esto. gremios, organizaciones de sociedad civil que están presentes también, y también otras entidades públicas que participan del desarrollo local. Entonces, en esa dinámica de actores, ¿no?, que tienen que ponerse como objetivo principal el gestionar el riesgo que tenemos al frente, es que puede, digamos, llevarse a cabo un plan, este plan de contingencia que debe tener el municipio, para que en el marco de ese plan se articulen las actividades, los aportes que cada actor puede hacer en esta tarea grande. Porque si esperamos que el municipio sea el único que Yo le trabaja, entiendo, claro. no sería posible. Entonces, anteponer este problema que tenemos, que es un problema común, nos atañe a todos, ¿no? A nivel personal, profesional, institucional, todos tenemos responsabilidad por nuestra propia seguridad. Entonces, en ese sentido, es una convocatoria, es un desafío de afinar estrategias de un trabajo articulado, concertado, ¿no?, anteponiendo el objetivo común, que es la seguridad y la vida de las personas que están en riesgo, ¿no? Un tema que puede ser transversal a todo lo que estamos hablando es que van a ser años de probablemente en algunos lugares de mucha ausencia de agua y en otros de mucha presencia de agua. Así. Digamos, en aquellos lugares de mucha presencia de agua, en la lógica de prevención, tener reservorios para cautelar agua dulce de cara al futuro, que no signifiquen grandes inversiones de grandes represas, sino reservorios y pequeños espacios de acumulación de agua, ¿es una posibilidad? ¿Debe serlo? Deberíamos plantearlo de esa manera, mirando que nuestro país es un país donde las reservas de agua dulce están cada vez más restringidas, se van reduciendo por este fenómeno del calentamiento global. Nuestras masas de glaciares, que son importantes reservas de agua, están cada vez más reducidas, se están formando lagunas colgadas, lagunas críticas, que también representan peligros importantes. Que por deshielo nunca estuvieron llenas, pero que ahora están rebalsadas, ¿no? Y esas pueden desbordarse y generar aluviones que afectan a las poblaciones en el valle, en la parte baja de los valles. Eso por un lado. Pero como bien ha señalado, hay zonas muy secas que van a sufrir severamente la ausencia de agua. Creemos que es necesario ya encarar este problema de una manera más estructurada, con una visión de mediano y largo plazo, creando esa infraestructura que nos permita aprovechar esa presencia de agua temporalmente, porque en el Perú tenemos 3 meses húmedos, 9 meses secos. Entonces, ¿cómo no aprovechar el agua que nos viene en esos 3 meses húmedos para disponer el agua durante esos 9 meses secos? Entonces, y esa es una buena forma de prevenir el gran riesgo de desastre que tenemos. Y de enorme impacto económico, y con eso controlamos los problemas de inundaciones.
porque no basta enfocarnos a la zona urbana, zona ribereña donde se desborda el agua, si no hemos hecho nada en la parte alta. Exactamente. Entonces es fundamental el enfoque de cuenca, gestionar la cuenca bajo esta visión más integral, donde la infraestructura verde, entonces soluciones basadas en la naturaleza, se complementen con las obras, digamos, grises o obras ya de infraestructura que se construyan en la parte baja. Pero si no hacemos nada arriba y solamente estamos mirando el problema en la parte baja, no vamos a resolver el problema. Estamos invirtiendo dinero que se va a perder. Y en esta lógica de prevención, saber que voy a tener años secos, ver la posibilidad del cambio en la zona rural, por supuesto, ¿no? En el cambio de cultivos que no demanden más agua de la necesaria, es decir, donde no llueve no voy a hacer arroz, ¿no es cierto? Pensaría en otros productos, pero claro, hay tradiciones y hay cultura instalada, muy difícil de modificar. Eso es un importante desafío que tenemos, pero, de poder adaptar los sistemas de producción a la productividad del territorio, es decir, a esa capacidad de uso mayor que nos brinda el suelo por su propia naturaleza y las condiciones del clima, ¿no? Y creo que tenemos que ser realistas en ese sentido, pero ante eso juega en contra el mercado. Muchas veces orientamos nuestros productos en función del mercado. Y exigimos a la tierra que nos produzca ese producto que el mercado exige. Que tiene mercado. Claro. Entonces ahí ese divorcio, si se quiere, y generalmente no resultan productos que no son del todo rentables en muchos casos y no son coherentes con las condiciones ambientales que nuestro país ofrece. Entonces es necesario ver la forma de armonizar, ¿no?, los sistemas de producción a esa capacidad de uso que tiene el territorio, ¿no?, en función de la productividad y la... Pero ese empresario solo o ese campesino solo no lo puede hacer, necesita, ¿no es cierto?, que alguien más o menos oriente, plantee una estrategia, haga cambios. Y tenemos ahí un responsable importante que es el sector, ¿no?, Midagri. Por ejemplo. Que de alguna manera entiendo que está tecnificando todo su sistema de gestión, y es muy grato ver cómo ya a través de la Dirección de Estadística están implementando sistemas ya tecnificados de poder tener mayor seguimiento, si se quiere, a lo que son los productores. Y eso puede también devenir en cómo llegar con la orientación técnica para que mejoren los cultivos, mejoren y se adecúen los sistemas. Y sobre todo rescatar también muchos de los cultivos tradicionales que, si bien no tienen un mercado grande, pero representan esa productividad propia de nuestro territorio, sin duda, que es tan diverso. Nuestro país tiene 38 climas. No, eso es una cosa extraordinaria, del mundo. Así es. Y eso nos trae variedad de zonas de vida con una productividad muy diversificada. Sí, señor. Entonces es necesario no perderlo de vista y adaptarnos, adecuarnos a esa realidad que tenemos para tener una mejor convivencia. De acuerdo. Y eso nos invita, para cerrar, por favor, nos lleva también a una buena gestión del riesgo. Sin duda. Mire cómo en estos minutos conversados van apareciendo tantísimos temas ligados al tema de prevención y a ese plan que tenemos que mirar con detalle y empezar a compartirlo, ¿no es cierto? Y ahí los medios de comunicación también son aliados fundamentales de este proceso. Gracias por haber estado con nosotros, ingeniero. Muy bien, gracias a usted y a todos los medios que nos abren las puertas para poder comunicar esto. Como bien ha dicho, nosotros con esta gran tarea que tenemos como institución de sociedad civil, sumándonos a la tarea que tiene el gobierno, es que podamos trabajar, llegar a la población a través de los medios. Y en ese sentido, gracias por los espacios que nos brindan. Aliados permanentes. Gracias, José Ingeniero.